Capítulo 951. Capítulo 951. Capítulo 424. Majestad del Emperador Demonio, Nacimiento del Inmortal del Vacío 2. Capítulo 951. Capítulo 424. Majestad del Emperador Demonio, Nacimiento del Inmortal del Vacío 2. Hasta entonces, estas personas comenzaron a reprochar al anciano encapuchado. Amigo taoísta, fuisteis demasiado imprudentes. Si de verdad enfurecisteis a la emperatriz demonio, no le costaría prácticamente nada matarnos. ¿Has olvidado el gran caos de la última vez? Atacó una sola vez y nos subyugó a todos. Ni siquiera podemos empezar a comprender su aterradora manipulación. Tras estas palabras, otro cultivador habló rápidamente. Si de verdad enfurecemos al emperador demonio, que se sepa que el reino Jiulin se separará inmediatamente del reino Kangyun. No nos culpen. El maestro de la secta Dao Liuye también negó con la cabeza y luego habló. Mo taoísta. En efecto, actuaste de forma temeraria. Si el emperador demonio hiciera algún movimiento, nadie del reino Kangyun en este reino extranjero podría escapar. Tras darse cuenta de su error, el anciano de la túnica también se llenó de miedo y se disculpó apresuradamente con los demás. Lo siento mucho. Realmente perdí el control de mí mismo, actué de forma demasiado impulsiva. Espero que vuestros amigos taoístas podáis perdonarme. It's all right. Understanding this is God. Entonces el maestro de la secta Dao de Liuyue lo consoló. Después de todo, todavía existe Yuan inmortal en la tierra de los restos inmortales. Podemos buscarlo de nuevo si es necesario. Bien. Tras terminar, el anciano vestido con túnica miró hacia donde Wang Qingling se había marchado, algo perplejo, y preguntó. ¿En qué consiste exactamente el cultivo de ese emperador demonio? Aparentemente solo posee el máximo nivel de cultivo Mahayana, pero su poder de combate es terriblemente anormal. Los demás también miraron en esa dirección y dijeron. Quizás ya haya superado la cima del Mahayana, solo que no podemos ver a través de su verdadero cultivo. Habiendo superado la cima del Mahayana, eso sería inmortal. Tras escoltar al anciano Bai y al anciano del clan Changyun fuera de la tierra de los restos inmortales, el grupo abandonó el lugar. Durante este periodo, al encontrarse con otras personas de los reinos de Kangyun y Jiulin, nadie se atrevió a interferir. El grupo se marchó sin incidentes. Tras alejarse una distancia considerable, Wang Qingling volvió a hablar y le preguntó al anciano Bai. ¿Cómo va la recolección de materiales para la píldora de la ascensión? ¿Cuándo planeas romper la barrera hacia el reino inmortal? Al oír esto, el anciano Bai respondió. Con este Yuan inmortal, los materiales para la píldora de ascensión ya están listos. La alquimia puede comenzar pronto. Una vez elaborada la píldora de ascensión, la consumiré para avanzar al reino inmortal del vacío, luego me prepararé e intentaré abrir la barrera hacia el reino inmortal. Este momento no estará muy lejano. Wang Qingling asintió y luego dijo directamente. Siendo así, todos ustedes permanecerán en mi ciudad del emperador demonio durante este periodo. En otros lugares, podrían buscar venganza o intentar robar el Yuan inmortal, pero en la ciudad del emperador demonio, no se atreven a venir. Mientras Wang Qingling pronunciaba estas palabras, se mostraba muy segura, aparentemente convencida de que no se atreverían a venir. Pero es cierto. Si realmente se hubieran atrevido a actuar, lo habrían hecho en la tierra de los restos inmortales, en lugar de esperar hasta ahora. Como no se atrevieron a actuar en circunstancias tan apremiantes, deben tener mucho miedo de Wang Qingling, y es aún menos probable que actúen en el futuro. Es difícil saber qué tipo de poder demostró Wang Qingling durante aquel gran caos para infundir tanto miedo. Gracias, emperador demonio. Al oír esto, el anciano Bai y el anciano del clan Changyun también expresaron rápidamente su gratitud. El grupo regresó entonces a la ciudad del emperador demonio. El anciano Bai también comenzó de inmediato a reunir a aquellos aliados que habían colaborado con él anteriormente. Estas personas y sus fuerzas entre bastidores tenían buenas relaciones con la alianza del elixir y fueron, principalmente, los proveedores de la mayoría de los materiales necesarios para la píldora de ascensión en esta ocasión. Cuando estas personas llegaron a la ciudad del emperador demonio y vieron al anciano Bai y a su compañero, también expresaron sus disculpas por el incidente en el que quedaron atrapados en la tierra de los restos inmortales. Sin embargo, al anciano Bai no le importó e incluso los consoló. Después de todo, la gente que actuó en su contra, tanto del reino de Kangyun como del de Jiulin, era demasiada. Aunque se movilizaran todos los cultivadores más poderosos del reino espiritual oriental, no tendrían ninguna posibilidad contra esos dos reinos. Incluso era posible que todos los cultivadores más destacados del reino espiritual oriental pudieran ser aniquilados por completo de un solo golpe.
Por eso, al considerar a quién pedir ayuda, no pensaron en ellos, sino que hicieron que Lin Jin buscara directamente a Wang Qingling. Solo Wang Qingling podría salvarlos en esas circunstancias. Y, en efecto, ambos fueron rescatados por Wang Qingling. Tras reunir a los miembros aliados, los materiales para la píldora de ascensión también estuvieron listos. Entonces, el anciano Bai y el anciano del clan Changyun, para evitar cualquier error que pudiera provocar un fracaso en la alquimia, comenzaron su estudio final de la receta del elixir para la píldora de la ascensión. Esta vez, incluso incluyeron a Lin Jin. Lin Jin, ahora alquimista de 9º grado, naturalmente podía participar. Así transcurrió un año. Un año después, un vacío no muy lejos de la ciudad del emperador demonio fue alcanzado por un rayo de tribulación. Este rayo de la tribulación fue aterrador. Aunque no igualó el furor de la tribulación anterior de Lin Jin, fue casi igual de intenso. Además, este rayo de tribulación era diferente del habitual al que se enfrentaban los cultivadores. No se trataba solo de 9 golpes, sino de incontables golpes continuos que duraron un período significativo. Incluso la duración del rayo de la tribulación fue mucho mayor de lo habitual para los cultivadores. Aunque prolongado, el relámpago de la tribulación cesó después de casi medio día. Cuando cesó el relámpago de la tribulación, bajo él, surgió repentinamente un espectáculo deslumbrante de luces multicolores. Fue como si hubiera aparecido un tesoro inmortal, atrayendo a todos los cultivadores que se habían precipitado allí al ver el relámpago de la tribulación. Capítulo 952. Capítulo 952. Capítulo 424. La majestad del emperador demonio, el surgimiento del inmortal del vacío 3. Capítulo 952. Capítulo 424. La majestad del emperador demonio, el surgimiento del inmortal del vacío 3. Sin embargo, estos cultivadores que se apresuraron se detuvieron inmediatamente al ver la figura que los aterrorizó, sin atreverse a avanzar más. Entonces, apenas habían transcurrido unos días cuando una noticia asombrosa se extendió rápidamente. Alguien en el reino Xuanqin había refinado el elixir medicinal de clase inmortal. Su consumo les permitió convertirse en inmortales al instante, convirtiéndose en la única potencia del reino inmortal del vacío entre los 3 principales mundos de cultivo. Tras hacerse pública esta noticia, todo el vacío espacial exterior se conmocionó, y todos preguntaban con avidez quién había perfeccionado semejante elixir medicinal que desafiaba los cielos. Además, ¿qué tipo de elixir medicinal era exactamente, que permitía convertirse en inmortal instantáneamente? Al oír esto, los cultivadores del reino Xuanqin quedaron sorprendidos pero también emocionados. Al estar situado en el vacío espacial exterior, el reino Xuanqin siempre había sido más débil y a menudo era reprimido por personas de los otros 2 reinos. Ahora que ha aparecido una potencia del reino inmortal del vacío, ¿no significa eso que nadie se atrevería a oprimirlos arbitrariamente en el futuro? Mientras tanto, los cultivadores de Kangyun y Jiulin entraron en pánico al enterarse de la noticia, temiendo lo que el inmortal del reino inmortal del vacío pudiera hacerles. Sin embargo, sus preocupaciones parecían completamente innecesarias. Tras haberse difundido la noticia durante un tiempo considerable, el cultivador del reino inmortal del vacío no hizo ninguna aparición pública ni realizó ninguna acción poco convencional. Poco después, varios de los cultivadores más prestigiosos del éxtasis mahayana de Kangyun y Jiulin anunciaron conjuntamente un mensaje. A partir de ese momento, los cultivadores de los 3 reinos tenían prohibido masacrarse entre sí. Debían conservar energía y prepararse, ya que el inmortal del reino Xuanqin planeaba abrir las barreras al reino inmortal y guiar a todos al interior. Mientras tanto, la tierra de los remanentes inmortales ya no estaba sellada, ahora estaba abierta a todos, incluidos los del reino Xuanqin. 0. La noticia conmocionó aún más a todos, seguida de una alegría desbordante. El reino inmortal había permanecido sellado durante 1.000.000 de años, y la imposibilidad de ascender pesaba mucho en la mente de todos, convirtiéndose en su mayor aflicción. Si lograran ascender al reino inmortal, sería una gran bendición para todos los cultivadores de los 3 principales mundos de cultivo. Con esta noticia, el inmortal del reino Xuanqin, sin duda, se convirtió en objeto de inmensa veneración y profunda admiración por parte de todos los cultivadores. Especialmente los cultivadores de Kangyun y Jiulin, quienes incluso mejoraron considerablemente sus actitudes hacia los demás cultivadores del reino Xuanqin. Mientras que en el mundo exterior reinaba un ambiente festivo y por doquier se respiraba armonía, dentro de la ciudad del emperador demonio, las cosas parecían no haber cambiado significativamente.
En uno de los patios de la ciudad del emperador demonio, Lin Jing estaba sentado frente al anciano ancestro del clan Changyun, conversando. El anciano ancestro del clan Changyun, que inicialmente estaba hablando de asuntos relacionados con la familia Lin, de repente se dirigió a Lin Jing. Lin muchacho. El viejo Bai ya se ha recluido para estabilizar su cultivo y prepararse para los esfuerzos finales para abrir las barreras del reino inmortal. El emperador demonio también se ha recluido, afirmando que necesitaba prepararse. Calculo que este aislamiento por su parte durará varios años. Sin nada urgente durante este periodo, ¿qué planeas hacer? Al oír esto, Lin Jing respondió. Ahora que la tierra de los restos inmortales no tiene restricciones, mucha gente ya se ha apresurado a ir allí en busca del Yuan inmortal. También planeo adentrarme en la tierra de los restos inmortales para ver si puedo encontrar algún rastro de Yuan inmortal. 7 hebras de Yuan inmortal ya habían aparecido en la tierra de los restos inmortales, pero actualmente, 2 hebras aún permanecen ocultas en su interior, sin ser descubiertas. Ahora que la tierra de los restos inmortales no tiene restricciones y está abierta a todos, es probable que tales circunstancias no permitan que estas 2 vertientes del Yuan inmortal permanezcan ocultas por mucho tiempo. Se espera que sean encontrados pronto. Ahora que poseía un Yuan inmortal especial, Lin Jing podía encontrar Yuan inmortales con más facilidad que los demás. Con unas condiciones tan excepcionalmente favorables, era lógico que no pudiera desaprovechar la oportunidad. Por supuesto, también se propuso asegurar primero los 2 ramos restantes del Yuan inmortal. El anciano ancestro del clan Changyun asintió y dijo: Veo. Eso está bien, entonces te acompañaré. Capítulo 953. Capítulo 953. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema. Capítulo 953. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 10 años. El anciano Bai había estabilizado por completo su cultivo y había salido de su aislamiento. Después de absorber 3 corrientes de Yuan inmortal, Huang Qingling también se había recuperado por completo de sus heridas, su cultivo alcanzó su punto máximo e incluso superó con creces al anciano Bai, sin tener ya ninguna preocupación. Naturalmente. Durante esos 10 años, Lin Jing también recogió, como era de esperar, los 2 flujos restantes de Yuan inmortal. Así, los 9 flujos de Yuan inmortal en la tierra de los restos inmortales fueron arrebatados, sin dejar ni uno solo. Sin embargo, los demás no lo sabían. En ese momento, muchos seguían buscando incansablemente al Yuan inmortal en la tierra de los restos inmortales. En cuanto a Lin Jing, por supuesto, no interferiría ni revelaría el hecho de que ya no quedaban Yuan inmortales. Al fin y al cabo, a veces, dejar a otros con un atisbo de esperanza también era algo bueno. En esos 10 años, además de recolectar Yuan inmortal, Lin Jing utilizó ocasionalmente la funcionalidad del sistema para rastrear el paradero del árbol divino del principio Dao. Tras este período de investigación implacable, Lin Jing descubrió que el árbol divino del principio Dao sí parecía estar en el reino Dao inmortal, y que su ubicación era inestable, vagando constantemente en el vacío. Además de observar el árbol divino del principio Dao, Lin Jing también aprovechó la oportunidad para contemplar los paisajes dentro del reino Dao inmortal. El reino del Dao inmortal estaba repleto de ruinas por todas partes. No quedaba ni un solo lugar intacto. A lo largo de los años, Lin Jing había observado docenas de veces, siguiendo la ubicación siempre cambiante del árbol divino del principio Dao, inspeccionando muchos lugares. Sin embargo, no vio ninguna señal de seres vivos. Por todas partes, solo quedaban ruinas tras la gran batalla. Y en estas numerosas observaciones, Lin Jing también descubrió que no había ningún peligro acechando en el reino del Dao inmortal. Parecía que, tras la gran batalla, todo había vuelto al silencio. Todos los seres vivos habían desaparecido así sin más. Lin Jing no encontró ni rastro del venerado emperador inmortal primordial ni del ancestro de los 5 elementos. Pero, mientras no hubiera peligro, todo estaba bien. Si no había peligro, entonces el anciano Bai y los demás podrían atravesar la barrera del reino inmortal y entrar con éxito en el reino del Dao inmortal para ver la situación por sí mismos. El río espacial, ubicado en las profundidades del vacío, más allá de la confluencia de 3 mundos de cultivo. Desde la era antigua, circulaban rumores de que la fuente del río espacial conducía al reino del Dao inmortal, y que rompiendo la barrera espacial al final del río espacial se podía acceder al interior del reino del Dao inmortal.
Sin embargo, el propio río espacial era peligroso, especialmente el vacío donde se ubicaba su origen, con constantes grietas espaciales y remolinos espaciales que aparecían con frecuencia. Además, aparte de las grietas espaciales, ni siquiera se veían meteoritos con frecuencia en ese lugar, y no aparecían recursos, por lo que nadie iría jamás allí. El lugar elegido por el anciano Bai para romper la barrera del reino inmortal fue precisamente al final del río espacial. Tras realizar los preparativos, el anciano Bai y Wang Qingling guiaron a Lin Jing y a su grupo en su viaje. Además de Lin Jing, el patriarca del clan Changyun, el anciano Lei, y varios aliados del anciano Bai del reino espiritual oriental también fueron juntos. El anciano Bai no ocultó su intención de romper la barrera del reino inmortal, y ahora viajaba abierta y magnánimamente hacia la dirección del río espacial. Su marcha fue vista, naturalmente, por los cultivadores del reino Kangyun y del reino Hyulin. En consecuencia, esos cultivadores también se organizaron para seguir al anciano Bai y al resto en dirección al río espacial. Incluso el maestro de la secta Dao Liuye, así como otros individuos con los que se habían encontrado en la tierra de los restos inmortales, siguieron a la multitud y volaron hacia el río espacial. Este fue un acontecimiento significativo para entrar en el reino inmortal. Estas personas habían estado estancadas en la cima del Mahayana durante incontables años, ¿y quién de ellas no deseaba avanzar y convertirse en un inmortal? Ahora que el anciano Bai, un inmortal del vacío del reino inmortal del vacío, lideraba el ataque para romper la barrera del reino inmortal, naturalmente no podían perder esta oportunidad. Al ver al maestro de la secta Dao Liuye, Lin Jing no pudo evitar echarle algunas miradas más. En ese momento, el maestro de la secta Dao Liuye parecía haber superado la muerte de su hermano menor. Sus ojos ya no reflejaban odio, sino anticipación por el reino inmortal, deseo. Y no solo él, los demás cultivadores de alto nivel del Mahayana también sentían lo mismo. Así, los cultivadores de los tres mundos aparecieron unificados por primera vez, marchando majestuosamente hacia el río espacial. El río espacial se encontraba en las profundidades del vacío, lejos del cercano vacío de los tres mundos, y, naturalmente, llegar hasta él llevaría un tiempo considerable. Les llevó más de 3 años llegar finalmente al final del río espacial. Allí, el grupo descansó un rato, y el anciano Bai y Wang Qingling comenzaron a explorar los alrededores e iniciaron sus preparativos. Varios días después, una vez finalizados los preparativos y elegido el lugar donde romperían la barrera, estaban listos para comenzar. Para entonces, la mayoría de los cultivadores de los tres mundos ya habían llegado, todos observando desde la distancia, ansiosos por presenciar el momento en que se rompiera la barrera hacia el reino inmortal. Aunque Lin Jing ya había visto la situación dentro del reino del Dao inmortal, estaba igualmente lleno de expectación, deseando entrar y verlo por sí mismo. Una vez finalizados los preparativos, el anciano Bai reunió directamente una luz de 9 colores que cubrió toda aquella extensión de vacío. Esta luz de 9 colores estaba compuesta de poder inmortal, una existencia que superaba con creces el poder espiritual. Después de que la luz de 9 colores cubriera todo el espacio, el anciano Bai no se detuvo, sino que continuó recogiendo la luz de 9 colores, avanzando hacia el vacío que se extendía ante ellos. Al poco tiempo, el vacío comenzó a cambiar, abriéndose lentamente poco a poco y revelando un interior que se asemejaba a una barrera cristalina de luz. Esta barrera de luz, que aparece aquí, bloqueó todo el poder espiritual de 9 colores del anciano Bai. Capítulo 954. Capítulo 954. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 2. Capítulo 954. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 2. La gente se emocionó al ver la barrera de luz, pues indicaba que su esfuerzo ya estaba a medio camino del éxito. Justo en ese momento, Wang Qingling hizo un movimiento. Con un solo paso, Wang Qingling apareció ante la barrera de luz. Acto seguido, un aura, absolutamente aterradora e incluso más fuerte que la que rodeaba al anciano Bai, emanó del cuerpo de Wang Qingling. La aparición de esa aura hizo que a todos se les acelerara el corazón. En ese momento, Lin Jing comprendió de repente por qué la gente de la Tierra de los Restos Inmortales le tenía tanto miedo a Wang Qingling. Ante semejante aura aterradora, eran como simples hormigas, ¿cómo iban a atreverse a resistir? Próximo. Wang Qingling alzó la mano, y apareció un enorme fantasma de fénix divino. El fantasma era casi transparente al principio, pero a medida que Wang Qingling continuaba acumulando poder inmortal, se fue solidificando cada vez más.
Hasta que, finalmente, todo el fantasma del Fénix Divino pareció tan real como si un auténtico Fénix Divino hubiera descendido al mundo. La formidable presión que emanaba del Fénix Divino dificultaba incluso que todos levantaran la cabeza. Por no mencionar que, si este hechizo estuviera dirigido a todos los presentes, lo más probable es que todos perecieran en el acto. Afortunadamente, el objetivo de este hechizo no eran las personas, sino la barrera del reino inmortal. Después de que el fantasma del Fénix Divino se solidificara, Quan Yin Lin agitó la mano y este se precipitó hacia la barrera del reino inmortal. ¡Bum! Cuando el fantasma del Fénix Divino golpeó la barrera espacial, se produjo una explosión masiva y el aura violenta producida por la explosión se extendió hacia afuera, envolviendo a todos los presentes. Al ver esto, todos recurrieron apresuradamente a sus respectivos métodos para defenderse. Afortunadamente, solo fueron las secuelas de la explosión, y como estaban lejos de la barrera del reino inmortal, no sufrieron ningún daño. Tras la explosión, la gente apenas se preocupó por su propia seguridad mientras miraba hacia la ubicación de la barrera. Allí, la barrera espacial estaba plagada de grietas que se expandían. Al ver esto, Quan Yin Lin agitó la mano y un rayo de luz roja se precipitó hacia ella, como la gota que colmó el vaso. Cuando la luz roja impactó la barrera del reino inmortal, esta ya no pudo resistir y se hizo añicos al instante. Cuando la barrera del reino inmortal se rompió por completo, la gente no tuvo tiempo de celebrar antes de quedar impactada por lo que vio. A través de la barrera derribada, no percibieron ni un ápice de energía inmortal, sino que en su lugar presenciaron una escena aterradora. Dentro de la barrera, desprovista de energía inmortal y carente de la codiciada tierra del reino inmortal, se extendía la misma vasta extensión de vacío que en el exterior. Y, flotando en el vacío había fragmentos de montañas inmortales e innumerables piedras inmortales, junto con la arquitectura en ruinas de palacios inmortales. Todo ello a la deriva. Pero lo más aterrador eran los cuerpos mutilados de inmortales y bestias inmortales, que también flotaban entre las montañas y piedras rotas. Ante esto, las expresiones de todos cambiaron drásticamente, excepto la de Lin Jin. Ni siquiera Quan Yin Lin ni el anciano Bai pudieron evitar fruncir el ceño. Entonces, el anciano Bai reunió poder inmortal e impidió que la barrera del reino inmortal se reparara en la brecha. Tras completar esto, él y Quan Yin Lin entraron por la brecha en la barrera. Al ver esto, Lin Jin y los demás los siguieron rápidamente, entrando en el reino del Dao inmortal a través de la abertura en la barrera. Una vez dentro del reino del Dao inmortal, Lin Jin tampoco pudo evitar fruncir el ceño. En el interior, el espacio estaba tan desprovisto de poder espiritual y energía inmortal como el exterior, lleno únicamente de un vacío infinito. Por supuesto, también estaban los restos flotantes de los destrozados palacios inmortales, así como los pocos cuerpos de inmortales, fragmentados pero que aún emitían un aura aterradora. Después, Lin Jin miró más allá, y las escenas que aparecieron ante su vista parecían casi idénticas a la actual, aparentemente sin ninguna diferencia. Los demás cultivadores, conmocionados por la escena que tenían ante sí, reaccionaron de manera diferente. Algunos, aparentemente incapaces de creer lo que veían ante sus ojos, siguieron volando hacia el interior, buscando descubrir la verdad. Otros volaron hacia los cuerpos de los inmortales, con la esperanza de encontrar alguna pista en ellos. Sin embargo, las auras que aún impregnaban los cuerpos de estos inmortales fallecidos hacía mucho tiempo impedían que nadie se acercara. Por supuesto, también estaban los listos. Se precipitaron inmediatamente hacia los palacios inmortales en ruinas, con la esperanza de encontrar algún tesoro o técnica de cultivo que hubieran dejado los inmortales. Mientras todos estaban absortos en sus propias actividades, de repente, Lin Jin, mientras observaba, notó un trozo de madera marchita que flotaba lentamente a través del vacío. Al ver aquel trozo de madera marchita, Lin Jin se emocionó y voló rápidamente hacia él. Esta pieza no era otra que el árbol divino del principio Dao, que Lin Jin había examinado a menudo utilizando el modo de observación. Tras largos periodos de observación, Lin Jin estaba extremadamente familiarizado con ese trozo de madera, por lo que le era imposible confundirlo con otra cosa. Lo que no había previsto era que, en su viaje para evitar sospechas, no había entrado en el espacio del sistema para observarlo, pero este había llegado hasta allí, cerca de la barrera espacial. Lin Jin no pudo evitar sentir que, en efecto, tenía mucha suerte. El árbol divino del principio Dao, desprovisto de energía, parecería insignificante para los demás. Solo un pequeño fragmento entre los muchos trozos de árboles celestiales que flotan en el vacío. Naturalmente, nadie le prestó atención. De este modo, Lin Jin logró acercarse al árbol divino del principio Dao sin ningún problema.
Al acercarse Lin Jin, el espacio del sistema extendió inmediatamente una fuerza invisible que envolvió el árbol divino del principio Dao. Capítulo 955. Capítulo 955. Capítulo 425. Entrando en el reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 3. Capítulo 955. Capítulo 425. Entrando en el reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 3. Al mismo tiempo, resonó un sonido de notificación del espacio del sistema. Timbre. Notificación del sistema. Felicitaciones al anfitrión por encontrar una de las 3 semillas del mundo, el árbol divino del principio Dao. Recompensa obtenida. 1.000.000 de puntos de cosecha. Timbre. Notificación del sistema. El árbol divino del principio Dao está siendo absorbido actualmente. Cualquier operación dentro del espacio del sistema no está disponible. Por favor, espere un momento. Sin embargo, al sonar la notificación del sistema, Lin Jin también sintió una fuerza inusual que entraba silenciosamente en su cuerpo y luego desaparecía dentro de él. Lin Jin se sobresaltó de inmediato y rápidamente activó su sentido divino para revisar su cuerpo. Sin embargo, justo entonces, de repente se produjo una anomalía. Dentro del reino del Dao inmortal, aparecieron repentinamente innumerables luces multicolores. Al aparecer, se dirigieron inmediatamente hacia los cultivadores cercanos. Cuando los cultivadores entraban en contacto con estas luces multicolores, sus cuerpos se desintegraban inmediatamente y sus espíritus espirituales eran instantáneamente arrebatados por las luces, desapareciendo sin dejar rastro. Un cultivador del reino Mahayana pereció en un instante, y nadie esperaba que el reino inmortal fuera tan peligroso. En un instante, las expresiones de todos cambiaron drásticamente, dejaron de interesarse por la exploración y huyeron apresuradamente hacia la salida de la barrera. Tras la caída de una persona, naturalmente, cayó una segunda, una tercera. Estas luces multicolores eran demasiado numerosas y extremadamente rápidas, imposibles de esquivar o resistir. En un instante, los cuerpos de varias personas se desintegraron, y sus almas fueron absorbidas por las luces multicolores. Al ver esto, Lin Jin ni siquiera se molestó en revisar su propio cuerpo y salió volando apresuradamente. Parecía que las luces multicolores lo estaban apuntando específicamente a él, ya que varias luces lo seguían de cerca. Las luces se movían rápidamente y, con la velocidad de Lin Jin, eran extremadamente difíciles de esquivar. Además, al no estar disponible el espacio del sistema, Lin Jin no podía escapar a él aunque quisiera. Al ver una luz a punto de alcanzarlo, aquella fuerza inusual de antes apareció de repente e hizo que la luz multicolor cambiara de dirección. Esta fuerza en realidad le estaba ayudando. Por un momento, Lin Jin quedó bastante desconcertada. Sin embargo, ahora no era el momento de estar perplejos. Aparte de la luz multicolor que había aparecido antes, varias más seguían persiguiéndolo. Lin Jin continuó huyendo apresuradamente hacia adelante, ya no muy lejos de la salida de la barrera. En ese preciso instante, aquellas luces multicolores aceleraron repentinamente y comenzaron a perseguirlo. Al mismo tiempo, llegó aquí otra persona, igual que él. Lin Jin giró la cabeza y vio que aquella persona era el maestro de la secta Dao Liuye, a quien también seguían varias luces multicolores. Las luces que estaban detrás de él estaban aún más cerca, aproximándose rápidamente. El maestro de la secta Dao Liuye también estaba muy ansioso en ese momento. En ese momento, miró a Lin Jin. Entonces, el maestro de la secta Dao de Liuye lanzó un hechizo instantáneamente, impactando contra Lin Jin. Al ver esto, Lin Jin se apresuró a defenderse, pero esto retrasó su huida. El maestro de la secta Dao Liuye aprovechó este momento para superar a Lin Jin, volando delante de él. Claramente, cuando su vida estuvo en peligro, al maestro de la secta Dao Liuye no le importó nada más. Sin embargo, esto sí resultó efectivo. Tras alcanzar a Lin Jin, el Yuan inmortal que lo perseguía también cambió de dirección y persiguió a Lin Jin junto con él. Lamentablemente, estaba demasiado concentrado en salvar su propia vida y no prestó atención a su entorno, incluso pasando por alto a Wang Qingling, que iba delante. Wang Qingling presenció toda la escena anterior y se enfureció enormemente. Aunque ya no sentía lo mismo por Lin Jin que antes, conservaba todos los recuerdos de su espíritu dividido y, naturalmente, no quería que su viejo conocido pereciera allí. La mirada de Wang Qingling se volvió gélida, y lanzó un golpe con la palma de la mano que se transformó instantáneamente en el fantasma de un fénix divino, que se abalanzó hacia el maestro de la secta Dao Liuye. Tras el ataque, Wang Qingling dejó de prestar atención al maestro de la secta Dao Liuye y se dirigió a Lin Jin, intentando rescatarlo. Sin embargo, para Wang Qingling, ya era demasiado tarde.
Solo pudo observar cómo las luces multicolores se acercaban lentamente a Lin Jin. Pero en ese momento crítico, Huang Qingling vio a Lin Jin desaparecer repentinamente del lugar. Al instante siguiente, Lin Jin reapareció misteriosamente detrás de ella. Ante una situación tan extraña, incluso Huang Qingling se sobresaltó momentáneamente. Finalmente, fue el grito del maestro de la secta Liu Yue Dao lo que la trajo de vuelta a la realidad. Ante el furioso ataque de Huang Qingling, ni siquiera el maestro de la secta Dao Liu Yue, un cultivador mahayana de alto nivel, pudo resistirlo. Fue instantáneamente abrumado por el fantasma del Fénix Divino, convirtiéndose en el primer cultivador desde su entrada al reino del Dao Inmortal que no murió bajo las luces multicolores. En ese momento crítico, Huang Qingling no podía preocuparse por nada más y le dijo directamente a Lin Jin: «Date prisa y sal de aquí, es demasiado peligroso quedarse». Mientras hablaba, Huang Qingling se enfrentó a una luz multicolor que se abalanzaba sobre ella. Parecía que alcanzar el nivel de un inmortal del vacío hacía posible repeler esas luces multicolores. Al observar al anciano Bai, que en ese momento luchaba contra 3 luces multicolores, era evidente que la situación era difícil. Otros se enfrentaron a esas luces multicolores sin ningún medio a su alcance. Solo estos dos lograron defenderse en cierta medida. Al ver esto, Lin Jin no se detuvo más. Atravesó la barrera a toda prisa y abandonó el reino del Dao Inmortal. Capítulo 956. Capítulo 956. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao Inmortal, la verdadera forma del espacio del Sistema 4. Capítulo 956. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao Inmortal, la verdadera forma del espacio del Sistema 4. Lin Jin dejó escapar un suspiro de alivio solo después de salir. Era realmente demasiado peligroso en ese momento. Si el espacio del sistema no hubiera vuelto a la normalidad en ese momento crítico, permitiendo a Lin Jin usar la función de teletransportación de punto fijo a tiempo, podría haber perecido realmente dentro del reino del Dao Inmortal. En este momento, debido al principio del árbol divino del Dao, Lin Jin se había adentrado demasiado. Así pues, al salir, Lin Jin se dio cuenta de que los antepasados del clan Changyun, incluido el anciano Lei, ya habían salido y estaban esperando afuera. Al ver emerger a Lin Jin, los ancestros del clan Changyun no pudieron evitar suspirar aliviados. Luego, Lin Jin se acercó a los ancianos del clan Changyun para que se unieran a ellos en la mirada hacia la muralla fronteriza. En la barrera del reino del Dao Inmortal, los cultivadores salían corriendo presas del pánico desde el interior, mientras que en un lugar oculto se producían inmensas fluctuaciones. Poco después, en la entrada del muro perimetral, surgió repentinamente una vasta extensión de luces de 9 colores, que oscureció por completo el hueco de la barrera. Parecía que esas luces de 9 colores tenían la intención de atrapar dentro a todas las personas que quedaban. Pero justo en ese momento se produjo una violenta fluctuación y las luces de 9 colores que había en el hueco se dispersaron instantáneamente. Después, un numeroso grupo de cultivadores salió corriendo del interior. Después de que todos estos cultivadores hubieran aparecido, Huang Qingling también los siguió. No fue hasta un buen rato después de que Huang Qingling saliera que el anciano Bai, con una luz deslumbrante emanando de su cuerpo y un aura aún más poderosa que la de Huang Qingling, salió por la abertura en la barrera. En ese instante, los ojos del anciano Bai brillaron con 9 colores, como si fuera un inmortal descendiendo del reino inmortal. Después de que el anciano Bai saliera, inmediatamente retiró el poder inmortal de la entrada del muro fronterizo, y entonces la barrera comenzó a sanar lentamente. Hasta que la barrera se curó por completo y volvió a ser reemplazada por el vacío, el anciano Bai permaneció allí de pie, mirando la barrera, perdido en sus pensamientos. Solo después de mucho tiempo el aura del anciano Bai se fue calmando gradualmente, y el brillo que rodeaba su cuerpo también se desvaneció. Solo entonces el anciano Bai se volvió y dijo a los que quedaban: «Vamos». Dicho esto, siguió caminando en línea recta. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Todos estaban sumidos en una inmensa pérdida. Además, había aproximadamente la mitad de gente que en el camino de ida. Algo menos de la mitad de los cultivadores sufrieron su destino dentro del reino del Dao Inmortal. De hecho, perecer en el reino del Dao Inmortal no era realmente el problema. La clave fue que este viaje al reino del Dao Inmortal les permitió ver su verdadera naturaleza, truncando así sus esperanzas. Especialmente el anciano Bai, quien, en el camino de regreso, permaneció en silencio durante todo el trayecto sin conversar con nadie. Tras su regreso, la noticia sobre el reino del Dao Inmortal se difundió rápidamente. Aunque muchos habían ido juntos hasta el final de las ruinas cósmicas, algunos no los habían seguido.
Pero una vez que la noticia se difundió, todo el vacío espacial exterior quedó envuelto en una atmósfera de desesperación y confusión. No había camino por delante, ¿qué podían hacer? Si incluso el reino inmortal se hubiera derrumbado, ¿a dónde irían finalmente los practicantes? Justo cuando todos estaban desesperados, Lin Jing también estaba extremadamente frustrada. Había observado durante mucho tiempo antes, y no había habido problemas, pero justo durante su entrada al reino del Dao inmortal, habían surgido problemas. Y fue en el momento crítico de apoderarse del árbol divino del principio Dao. ¿Podría ser que esas luces de 9 colores aparecieran porque me apoderé del árbol divino del principio Dao? Pensó Lin Jing. Esas luces de 9 colores eran extremadamente similares a la técnica inmortal del venerado emperador inmortal primordial. Lin Jing incluso sospechaba que había sido el venerado emperador inmortal primordial quien había actuado. Pero, ¿quién era el venerado emperador inmortal primordial? Ese era el emperador venerado del reino del Dao inmortal. Para lidiar con ellos, ni siquiera necesitaba moverse. Con solo una mirada, ninguno podía escapar, así que ¿para qué complicarse con eso? Por un momento, Lin Jing también se sintió un poco perplejo. En el camino de regreso, como había estado con los demás todo el tiempo, Lin Jing no había entrado en el espacio del sistema para comprobar las condiciones del interior. Solo después de regresar, cuando todos se habían dispersado y el anciano Bai había hecho arreglos para discutir asuntos con el anciano del clan Changyun, Lin Jing encontró la oportunidad de entrar al espacio del sistema para echar un vistazo. Seroso. Sin embargo, justo cuando Lin Jing entró en el espacio del sistema, se sobresaltó de inmediato. Dentro del espacio del sistema, inesperadamente había una persona. No se le podía llamar propiamente una persona, sino más bien una sombra virtual. Al ver entrar a Lin Jing, la sombra sonrió de inmediato y luego dijo: «Por fin has llegado. Te he estado esperando durante mucho tiempo». Lin Jing miró la sombra con rostro sorprendido y luego dijo: «Ancestro de los 5 elementos. ¿Qué haces aquí? ¿Y usted está ileso?». Resultó que esa sombra que aparecía dentro del espacio del sistema no era otra que el ancestro de los 5 elementos. Lo que realmente asombró a Lin Jing no fue solo la aparición del ancestro de los 5 elementos, sino, más importante aún, que dentro de su espacio del sistema, el ancestro de los 5 elementos no había activado la función erradicadora del espacio del sistema. El ancestro de los 5 elementos sonrió y dijo: «¿Te refieres al espacio donde reside la voluntad del Dao inmortal?». Al oír esto, Lin Jing no pudo evitar exclamar: «¿Qué? ¿La voluntad del Dao inmortal?». El ancestro de los 5 elementos asintió y dijo: «Parece que aún no lo sabes. Este espacio es en realidad el espacio formado por la voluntad del Dao inmortal. Puedes entrar y salir libremente porque la voluntad del Dao inmortal ya te ha reconocido como su maestro». Al oír esto, Lin Jing lo comprendió. Anteriormente, en el reino de la ilusión, Lin Jing vio al venerado emperador inmortal primordial queriendo destruir el reino del Dao inmortal porque no había obtenido el reconocimiento de la voluntad del Dao inmortal. Pero inesperadamente, esta voluntad del Dao inmortal era en realidad su propio espacio del sistema. Después. Capítulo 957. Capítulo 957. Capítulo 425. Entrando en el reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 5. Capítulo 957. Capítulo 425. Entrando en el reino del Dao inmortal, la verdadera forma del espacio del sistema 5. Lin Jing miró al ancestro de los 5 elementos que tenía delante y preguntó: «¿Cómo sabes todo esto? ¿Y por qué estás ileso?». El ancestro de los 5 elementos soltó una risita y respondió: «La razón por la que sé esto, y por la que las reglas de aniquilación aquí no me afectan, es naturalmente porque fui el primer amo de esta voluntad inmortal después de su creación. También por esta razón conozco cada fase de la voluntad inmortal, incluyendo el estado del espacio del sistema antes de su evolución». Al oír esto, Lin Jing no pudo evitar decir: «¿Así que usted es el verdadero propietario del espacio del sistema?». El ancestro de los 5 elementos negó con la cabeza y respondió: «No es exactamente un propietario. Cuando la voluntad inmortal reconoció a su amo, en realidad ya era demasiado tarde. Para entonces, yo ya estaba en desventaja en mi lucha contra el emperador inmortal primordial venerado. Justo después de que la voluntad inmortal reconociera a su amo, fui derrotado y sellado por el venerado emperador inmortal primordial. De lo contrario, el venerado emperador inmortal primordial no habría tenido ninguna posibilidad contra mí». Lin Jing miró al ancestro de los 5 elementos y recordó el poder especial que había aparecido repentinamente en el reino del Dao inmortal antes de preguntar:
The Five Elements Ancestor Node Dansai, debiste haber venido con el árbol divino del principio Dao cuando lo obtuve, ¿verdad? Así es, fue en ese momento. Después de que el ancestro de los 5 elementos terminara de hablar, Lin Jin continuó. Si has aparecido aquí, seguramente hay una razón, y yo sé cuál es. El ancestro de los 5 elementos asintió y suspiró. Así es. En la batalla contra el venerado emperador inmortal primordial, perdí. Antes de mi derrota, envié la voluntad inmortal fuera del reino del Dao inmortal, y al final la obtuviste tú. Además, la voluntad inmortal también te reconoció como su amo. Sin duda, eres afortunado. Pero al obtener la voluntad inmortal y disfrutar de las comodidades que conlleva, también hay que afrontar los peligros que la acompañan. El venerable emperador inmortal primordial se encuentra actualmente refinando el corazón del Dao inmortal en el reino del Dao inmortal. Si perfecciona por completo el corazón del Dao inmortal, podrá controlar el reino del Dao inmortal de otra manera. Para entonces, sin duda no se conformará solo con el reino del Dao inmortal. Probablemente todos los mundos de cultivo por debajo del reino del Dao inmortal sufrirán. Y el más vulnerable, por supuesto, eres tú. Una vez que termine de refinar el corazón del Dao inmortal, descubrirá naturalmente que la voluntad inmortal está en tu poder. Al oír estas palabras, Lin Jin frunció el ceño y luego miró al ancestro de los 5 elementos. Ya que has venido, seguro que tienes una solución. El ancestro de los 5 elementos miró a Lin Jin y asintió. En esa batalla contra el emperador inmortal primordial venerado, que duró 1.000.000 de años, todo el reino del Dao inmortal estuvo a punto de ser destruido. Pero el cultivo de un emperador venerado no puede ser destruido. Él no puede matarme, y yo no puedo matarlo, solo podemos sellarnos mutuamente. Hace decenas de miles de años, fui completamente reprimido por el venerado emperador inmortal primordial, y hace unos cientos de años, fui totalmente derrotado y sellado por él. Todo esto es cierto, pero también es parte de mi estrategia. Antes de ser sellado, envié la voluntad inmortal fuera del reino del Dao inmortal y separé un fragmento de alma que se fusionó con el árbol divino del principio del Dao, esperando a que la voluntad inmortal encontrara un nuevo maestro, para regresar a este reino del Dao inmortal, para poder contárselo todo. De hecho, desde el momento en que la voluntad inmortal me reconoció como su amo, comprendí que para derrotar por completo al emperador inmortal primordial venerado, tendría que confiar en la voluntad inmortal. Desafortunadamente, cuando la voluntad inmortal me reconoció como su amo, ya era demasiado tarde. Para entonces, estaba siendo reprimido por el emperador inmortal primordial venerado y ya no podía derrotarlo. Así que solo pude enviar el testamento inmortal, esperando la llegada de la siguiente persona destinada a él. Afortunadamente, apareciste. Has sido reconocido por la voluntad inmortal y estás practicando la técnica de los 5 elementos del Dao inmortal que te transmití. Una pareja tan perfecta simplemente estaba predestinada. Entonces, el ancestro de los 5 elementos miró a Lin Jin con expresión solemne y declaró. Creo que para derrotar al venerado emperador inmortal primordial, debes actuar. Al ser reconocido como maestro por la voluntad inmortal, y al poseer las 3 semillas del mundo, puedo ayudarte a alcanzar el reino de soberano único. Tú eres quien derrotará al venerado emperador inmortal primordial. A mí. Lin Jin estaba algo desconcertada. ¿Cómo puedo yo, que ni siquiera soy un inmortal del vacío, alcanzar el soberano único? Puede. Pero solo temporalmente, dijo el ancestro de los 5 elementos. Sin embargo, tras pronunciar estas palabras, el fantasma del ancestro de los 5 elementos se volvió repentinamente inestable. La aparición frunció el ceño y le dijo a Lin Jin. Ha habido un accidente con el cuerpo principal. Este fragmento de alma no puede durar mucho, no puedo hablar contigo mucho más. Si quieres saberlo todo, deja que la voluntad inmortal evolucione por completo, y naturalmente comprenderás todo lo que deseas. Te esperaré en el reino del Dao inmortal. Recuerda no tardar demasiado. De lo contrario, una vez que el venerable emperador inmortal primordial refine por completo el corazón del Dao inmortal, todo estará demasiado tarde. Cuando el ancestro de los 5 elementos pronunció sus últimas palabras, su fantasma comenzó a desvanecerse hasta que su voz se apagó. El fantasma desapareció por completo de la vista. Tras la desaparición del ancestro de los 5 elementos, Lin Jin quedó sola en todo el espacio del sistema. Lin Jin permaneció inmóvil, reflexionando sobre las palabras del ancestro de los 5 elementos. Respecto a todo lo que había mencionado el ancestro de los 5 elementos, Lin Jin ya creía en algo, pero no del todo. Dado que había dicho que al desarrollar la voluntad inmortal, es decir, el espacio del sistema, el propio Lin Jin lo sabría todo.
Entonces no sería demasiado tarde para verlo todo por sí mismo una vez completada la evolución del espacio del sistema. Próximo. Lin Jin miró hacia la montaña divina dentro del espacio del sistema, donde residía el árbol divino del principio Dao. Originalmente, cuando el árbol divino del principio Dao fue traído al espacio del sistema, ese Yuan inmortal especial ya había abandonado Lin Jin y entrado en el árbol divino del principio Dao. Capítulo 958. Capítulo 958. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la apariencia original del espacio del sistema 6. Capítulo 958. Capítulo 425. Entrando al reino del Dao inmortal, la apariencia original del espacio del sistema 6. La montaña divina del reino del Dao ahora, al igual que la tierra de la reencarnación de los 9 cielos y el estanque del loto trascendente, se había fusionado con el espacio del sistema. Luego, Lin Jin se dirigió directamente a la montaña divina del reino del Dao. Tan pronto como Lin Jin entró en la montaña divina del reino Dao, fue arrastrado una vez más a un reino de ilusión. En este reino de la ilusión, Lin Jin vio la causa de todos estos acontecimientos, y las palabras pronunciadas anteriormente por el ancestro de los 5 elementos también fueron confirmadas aquí. Esto hizo que Lin Jin confiara aún más en las palabras del ancestro de los 5 elementos. Pronto, el reino de la ilusión llegó a su fin, y Lin Jin llegó junto al árbol divino del principio Dao. Luego abrió el panel del sistema para inspeccionar el árbol divino del principio Dao. Semilla del reino del Dao inmortal. Árbol divino del principio del Dao. Entorno de crecimiento. Montaña divina del reino del Dao. Vida útil de crecimiento. La vida útil de la semilla del mundo está ligada a la del reino del Dao inmortal. Si el reino del Dao inmortal existe, la semilla prospera. Si el reino del Dao inmortal perece, la semilla se marchita. El árbol divino del principio Dao, que posee el poder de las leyes celestiales, es el fundamento de todas las leyes en el reino Dao inmortal, una semilla mundial indispensable para el reino. Nota. Después de alcanzar el reino del venerable emperador, uno puede comprender las leyes del reino Dao con la ayuda del árbol divino del principio Dao, alcanzando el estado de soberano único. Las leyes del reino del Dao son una fuerza esencial para ascender al reino soberano único. En efecto, este árbol divino del principio Dao era también una semilla mundial esencial para ascender al reino soberano único. Tras inspeccionar el árbol divino del principio Dao, Lin Jin abandonó el espacio del sistema. Justo después de abandonar el espacio del sistema, Lin Jin fue buscado por el patriarca del clan Changyun. El patriarca del clan Changyun parecía estar de muy mal humor. Tras informar a Lin Jin de que el anciano Bai lo estaba buscando, se marchó por su cuenta. Lin Jin no tenía muy claro el motivo, pero aún así dejó de lado el asunto por el momento y fue a ver al anciano Bai. Tras ver al anciano Bai, las palabras directas de este sorprendieron a Lin Jin. Mi esperanza de vida no es muy larga. Los asuntos de la alianza del elixir, de ahora en adelante, los dejaré en vuestras manos. ¿Cómo es posible? Anciano Bai, es evidente que acabas de ascender al reino inmortal del vacío, ganando decenas de miles de años de vida, ¿cómo puede estar casi agotado? Los cultivadores Mahayana generalmente tienen una esperanza de vida de 20.000 años, pero si rompen la barrera entre mortales e inmortales, avanzando al reino inmortal del vacío, su esperanza de vida aumentaría directamente a 100.000 años. ¿Una vida útil de 100.000 años? ¿Cómo es posible que se agote tan fácilmente? Ni siquiera utilizando alguna técnica inmortal prohibida podría consumir tanto. Fue por esta razón que Lin Jin se sorprendió tanto al escuchar las palabras del anciano Bai. El anciano Bai, sin embargo, parecía muy resignado y le dijo directamente a Lin Jin. Anteriormente, en el reino del Dao inmortal, utilicé una técnica inmortal prohibida que superaba con creces mi nivel de cultivo. Después de usar esa técnica de la inmortalidad, sin importar cuánta vida tuviera, se disolvería en 30 años, llevándome a caer de nuevo en la reencarnación. ¿No hay ninguna manera de remediar esto? Lin Jin preguntó ansiosamente. El anciano Bai negó con la cabeza, diciendo, no existe. Una vez que se utiliza esta técnica, no hay vuelta atrás. Además, tras haber recorrido este camino inmortal durante 20.000 años sin vislumbrar esperanza, me he cansado, no deseo continuar más. Si fuera posible, tal vez no sería tan malo volver a ser un simple mortal. Al oír esto, Lin Jin dijo apresuradamente. Anciano Bai, el camino inmortal no está perdido, simplemente aún no ha sido encontrado. Creo que algún día encontraré ese camino. Al oír esto, el anciano Bai sonrió y dijo. Tienes mucha determinación, lo cual es bueno. Creo que encontrarás ese camino.
Sin embargo, ya no puedo acompañarte. Lin Jing se puso algo ansiosa. Pero, anciano Bai. Sin embargo, antes de que Lin Jing pudiera terminar de hablar, el anciano Bai lo interrumpió. En realidad, ya lo había aceptado antes de utilizar la técnica prohibida. De otro modo, no lo habría usado. Dicho esto, el anciano Bai sonrió a Lin Jing. Ahora bien, todavía quedan unos 20 años antes de que finalice el mandato de 30 años. Planeo regresar al reino Xuanqing, luego encontrar un lugar donde aislarme y pasar los últimos años de mi vida. Por supuesto. Todos ustedes pueden venir a visitar a este anciano, pero no vengan a persuadirme. Estoy cansado y quiero descansar. Tras el paso de estos 20 y tantos años, me disolveré de forma natural, renaceré y entraré en el ciclo de la reencarnación. Este final es mucho mejor que el de otros, ¿no crees? Lin Jing permaneció en silencio, asintiendo. ¿Sí? En comparación con el final de otros cultivadores, poder reingresar al ciclo de la reencarnación y renacer es el mejor resultado. Y el Elder Bai continuó. Tras renacer, tal vez sea un erudito, o quizás un vaquero, o tal vez un joven y rico amo. Todas las posibilidades. Si algún día, después de mi reencarnación, te encuentras con mi yo reencarnado, por favor, no me induzcas a cultivar. En cuanto al cultivo, esta vida es suficiente, no deseo pasar por ella una segunda vez. Mientras el anciano Bai hablaba, Lin Jing escuchaba en silencio. En ese momento, entró el patriarca del clan Changyun con los ojos rojos, portando 2 jarras de vino añejo. El viejo Bai. ¿Para qué hablar de estas cosas? Ven, vamos a beber. Hace mucho tiempo que no bebemos juntos. Ahora que el viejo Lin se ha ido, es bueno que tengamos al joven Lin aquí como sustituto. Hoy beberemos hasta saciarnos. El anciano Bai miró al patriarca del clan Changyun y luego dijo con una sonrisa. Bien. No pensemos en esas cosas hoy. Brindemos juntos hasta saciarnos. Capítulo 959. Capítulo 959. Capítulo 426. La evolución final del espacio del sistema. Capítulo 959. Capítulo 426. La evolución final del espacio del sistema. Habían estado bebiendo durante 3 días seguidos. Y más tarde, el anciano Lei y varios otros también se unieron. Tal vez el impacto de este asunto fue demasiado grande para todos y, durante un tiempo, les resultó difícil aceptarlo. Por lo tanto, se entregaron en exceso a esta sesión de bebida. Tras este período de bebida, se despidieron de Wang Qingling y partieron juntos, regresando al reino Xuanqing. Mientras que Wang Qingling insistió en buscar los fragmentos perdidos del reino secreto de la raza demoníaca, con la esperanza de encontrar sus recuerdos perdidos, y optó por quedarse aquí. Ella había pensado que, siempre y cuando pudiera entrar en el reino del Dao inmortal, le sería más fácil buscar sus recuerdos perdidos. Pero, inesperadamente, el reino del Dao inmortal se había convertido en un estado tan caótico y peligroso que ni siquiera ella podía permanecer dentro indefinidamente. Finalmente, tuvo que rendirse. Al ver la persistencia de Wang Qingling, Lin Jing incluso sintió el impulso de decirle la verdad. Pero recordando la confianza depositada en él por los padres de Wang Qingling, y también que realmente no debería explicar cómo llegó a conocer los acontecimientos de hace 1.000.000 de años. Luego reprimió ese impulso. Tras regresar al reino Xuanqing, Lin Jing volvió a la alianza del elixir y comenzó a estar ocupado todos los días. Desde su regreso, el anciano Bai había renunciado a su cargo como gran anciano de la alianza del elixir y se había retirado a las montañas. El antepasado del clan Changyun también se retiró con el anciano Bai, estableciéndose cada uno en un pequeño patio vecino en las montañas. Continuaron viviendo con normalidad. Y Lin Jing, de vez en cuando, los visitaba. Y cada vez, traía varias jarras de buen vino para brindar juntos alegremente. 20 años, para los mortales, transcurrían muy lentamente, pero para los cultivadores con una larga esperanza de vida, pasaban muy rápido. Especialmente para alguien como Lin Jing, un cultivador del reino Mahayana que había cultivado durante 20.000 años, aquello era solo una parte muy pequeña de su vida. El anciano Bai experimentó la reencarnación. Habían pasado 25 años desde su regreso. Tras la reencarnación del anciano Bai, el ancestro del clan Changyun protegió los 2 últimos patios en los que vivieron con una formación. Entonces, el antepasado del clan Changyun abandonó aquel lugar sumido en la soledad y regresó al clan Changyun. Y en ese lugar, solo quedaron los sencillos patios protegidos por la formación. Por supuesto, también estaba aquella tumba solitaria. Desde entonces, el tiempo parecía acelerarse, transcurriendo a una velocidad increíble. En los primeros 100 años después de su regreso,
Huang Qingling también regresó del vacío espacial exterior, y a su regreso, expulsó a todos los cultivadores del reino secreto de la raza demoníaca, apoderándose completamente de él. 200 años después de regresar, Lin Huei y Yun finalmente alcanzaron la plenitud en su cultivo y se convirtieron en compañeros del Dao. Ese día, todos se reunieron, e incluso Huang Qingling vino a felicitar. Pero después de las risas, Li Qingqing se quedó mirando tontamente a Lin Jing. Pero ahora, después de tantos años, Lin Jing seguía pareciendo ajena a todo. Hasta 300 años después de su regreso, Lin Jing volvió al vacío espacial exterior, y esta estancia duró 200 años. Cuando regresó del vacío espacial exterior, ya habían transcurrido 500 años desde su último regreso de allí. Y tras regresar esta vez, Lin Jing no fue a la Alianza del Elixir ni volvió al dominio de las 1000 islas. En cambio, fue directamente al dominio de Nanming y entró en la zona prohibida estéril. Ese día, la zona prohibida y árida se llenó de truenos, y así duró toda la noche. Incluso fuera de la zona prohibida y árida, se podía sentir el poder aterrador, como si fuera el apocalipsis mismo. Algunos cultivadores quisieron entrar para investigar, pero salieron apresuradamente poco después de entrar. Una fuerza tan aterradora era, naturalmente, insoportable para aquellos cultivadores, y sabían que no debían provocar a quienquiera que estuviera causando tal conmoción. Por lo tanto, lo mejor era mantenerse alejado lo antes posible. Poco después del trueno, apareció la luz inmortal de 9 colores, que flotaba sin dispersarse sobre la zona prohibida y árida. Muchos especulaban con la aparición de un tesoro inmortal, pero nadie se atrevía a entrar a comprobarlo. Fuera de la zona prohibida árida, se encuentra la ciudad de Yunlin. Originalmente, debido a su proximidad a la zona prohibida árida, no había campos, e incluso las laderas de las montañas no se exploraban con facilidad debido a la existencia de dicha zona prohibida árida. Por lo tanto, la ciudad de Yunlin nunca había sido próspera. Hasta hace 600 años, cuando desapareció el extraño fenómeno que reducía la esperanza de vida en la zona prohibida y árida, la ciudad de Yunlin comenzó a desarrollarse gradualmente. Y desde entonces, aunque la zona prohibida árida, carente de energía espiritual, no era muy apreciada por esos cultivadores, e incluso su desarrollo no era tan bueno como el de las ciudades cercanas a las ciudades inmortales. Pero en los límites de la zona prohibida y árida, con la desaparición del extraño fenómeno que reducía la esperanza de vida, los habitantes de la ciudad de Yunlin vivían bastante cómodamente. A pocos kilómetros de la ciudad de Yunlin, hay una ladera donde la hierba es exuberante y crece con vigor, y toda la ladera está cubierta de hierba a excepción de un único árbol frondoso en la cima de la colina. Dicha ladera es bastante adecuada para el pastoreo de ovejas. En ese momento, bajo el gran árbol que coronaba la ladera, había un niño pequeño, con la cabeza apoyada en un sombrero de paja, una brizna de hierba en la boca, reclinado bajo el árbol con las piernas cruzadas, balanceándose tranquilamente como si estuviera muy a gusto. Y no muy lejos de allí, una docena de ovejas pastaban tranquilamente en la pradera. Resulta que este joven era, en efecto, un pastor. Mientras el niño disfrutaba de ese momento de ocio, un hombre de mediana edad con una camisa corta y un hacha de leñador pasó junto a la ladera. Al ver al hombre, el niño se levantó rápidamente y le gritó: «El viejo Chai». Capítulo 960. Capítulo 960. Capítulo 426. La evolución final del sistema Space 2. Capítulo 960. Capítulo 426. La evolución final del sistema Space 2. ¿Por qué te levantaste tan tarde para cortar leña hoy? El hombre, al ver al niño, también gritó con su voz potente: «Ovejita, mi apellido es Liu, no Chai. No me llames viejo Chai solo porque corto leña». El niño, al oír esto, también se rió y dijo: «Tú sí que sabes de esto, viejo Chai. Soy Bai, no Yan, y aún así me sigues llamando Corderito. ¿Acaso no fue solo porque tú me llamaste así primero que yo te llamé así y después?», argumentó el hombre. El niño simplemente agitó la mano, diciendo: «Olvídalo, no hablemos de esto. Viejo Chai, ¿por qué te levantaste tan tarde hoy? ¿No te da miedo que tu esposa no te deje entrar en la cama si no cortas suficiente leña?». El hombre, al oír esto, se burló riendo: «Pícaro. Si ni siquiera te ha crecido el pelo del todo y ya sabes tanto. Seguro que has pasado bastante tiempo espiando a las chicas del pueblo mientras se bañaban». Tras decir eso, el hombre se quejó: «Todo fue por culpa de los extraños truenos de anoche, que me mantuvieron despierto toda la noche. Hoy, al levantarme, oí a todo el mundo hablando de ello. Dijeron que anoche, dentro de la zona prohibida y árida, debía haber habido un cultivador sufriendo la tribulación.
El revuelo fue extraordinario. Se dice que algunos cultivadores acababan de entrar y enseguida salieron. La persona que está dentro, debe ser un gran cultivador. Además, esta mañana, con la continua aparición de la luz inmortal de 9 colores, se dice que ha surgido un tesoro inmortal, obtenido por ese gran cultivador. El niño, al oír esto, de repente perdió el interés. Pensé que era algo grave. Entonces, es simplemente esto. Maldito mocoso. Le dijo el hombre al niño. Ese es un gran cultivador que posee un tesoro inmortal, ¿no te interesa convertirte en su discípulo? Tal vez tengas una buena actitud para la raíz espiritual y ese gran cultivador se fije en ti y te acepte como discípulo por iniciativa propia. Una vez que te conviertas en discípulo de ese gran cultivador, no pasará mucho tiempo antes de que puedas viajar por los cielos y mover montañas. ¿Seguirás pastoreando ovejas? El niño respondió. Realmente no. ¿A quién le importan los cultivadores? ¿Es incluso más cómodo que pastorear ovejas? Dudo. Sigo sintiendo mayor comodidad al pastorear ovejas. Tú. El hombre, señalando al niño, parecía frustrado, pero finalmente suspiró y dijo con impotencia. Suspiro. Realmente no entiendo lo que piensas. Todos los demás sueñan con unirse a una secta inmortal y convertirse en cultivadores capaces de volar a los cielos y esconderse en la tierra, pero tú no tienes ningún interés en ello, solo quieres ser un pastor. El niño sonrió y dijo, tal vez en mi vida pasada fui un cultivador que se cansó de ello. Al ver al niño que tenía delante, el hombre se quedó momentáneamente sin palabras, y luego se dio la vuelta y se alejó hacia el bosque que había detrás de la colina. Al ver que el hombre se marchaba, el niño le gritó rápidamente. Viejo Chai, no te vayas. Hablemos un poco más. El hombre, sin girar la cabeza, dijo. Basta ya. Corderito. Mientras tú charlas, tus ovejas se sacían, pero mi leña sigue sin cortar, y no quiero acabar sin poder meterme en la cama cuando llegue a casa. El niño, riendo, respondió. Como ya dije, mi apellido es Bai, no Yang. Mi apellido es Liu, no Chai. La voz del hombre se fue apagando a medida que se alejaba. En la ladera seguían allí el niño y su docena de ovejas. El cielo estaba muy azul, con nubes blancas flotando, y una ligera brisa soplaba, despeinando al niño. El niño entonces se tumbó, mirando al cielo lejano, y murmuró suavemente. Tal vez. Mi vida anterior fue realmente la de un cultivador cansado de la vida de cultivo. El joven miró hacia el cielo lejano, y sobre él, en la nube que no podía ver, Lin Jin observaba a aquel muchacho cansado del cultivo. Poco después, Lin Jin se marchó. Desde el principio hasta el final, Lin Jin nunca pareció molestar al niño. Tras marcharse, Lin Jin invocó al sistema y entró en el espacio del sistema. Lo primero que hizo Lin Jin al entrar en el espacio del sistema fue abrir el panel del sistema. Inmediatamente, aquella escena del panel del sistema apareció frente a Lin Jin. Espacio del sistema, nivel 9 etapa de evolución. Tiempo restante. 1000 horas, acumulado. 1000 horas. Presentador. Lin Jin. Campo de tiro Spirit Field. 135 acres. Densidad de energía espiritual. 10. Velocidad del flujo del tiempo. 10. Horario de entrada diario. 12 horas, completo. Actualización necesaria. Fruto sagrado del Samsara, 1. Loto dorado celestial trascendente, 1. Árbol divino del principio Dao, 1. Sala de alquimia, 9. Etapas de evolución, 0, 10. Puntos de evolución necesarios por etapa. 10.000. Funciones especiales. Modo de alerta, observación, teletransportación a punto fijo, acumulación de tiempo. Puntos de cosecha restantes. 10.000, completo. Lin Jin, 866, 10.000. Raíz espiritual. Raíz espiritual celestial de los 5 elementos, grado supremo. Cultivo. Inmortal del vacío, 0%. Técnica de cultivo. Técnica de los 5 elementos del Dao inmortal, arte divino de los 5 elementos, técnica de la espada imperial Lin Jin, triple reino del fuego divino. Subocupación. Alquimista de 9º grado, completo. Sala de alquimia. Nivel 9, completa. Aumento de la fuerza de los sentidos divinos. 100%. Aumento de la tasa de éxito en alquimia. 9º grado 10%, 8º grado 20%, 7º grado 30%, sexto rango 40%, quinto rango e inferior 50% completo. Mejora en la calidad de la medicina elixir. 9º grado 10%, 8º grado 20%, 7º grado 30%, sexto rango 40%, quinto rango e inferior 50% completo. Tasa de aparición de la medicina elixir impecable.
Noveno grado 10%, octavo grado 20%, séptimo grado 30%, sexto rango 40%, quinto rango e inferior 50% completo. Todo lo que había ocurrido dentro de la zona prohibida y árida fue orquestado por Lin Jin. Lin Jin había dedicado 500 años a elevar su cultivo a la cima del Mahayana, y también había permanecido en el vacío espacial exterior durante 200 años completos. Incluso había reunido 2 juegos de materiales para fabricar la píldora de la ascensión. Entonces, regresó al dominio de Nanmin y refinó directamente ambos conjuntos de materiales para convertirlos en píldoras de ascensión en la zona prohibida árida. Además, antes de esto, Lin Jin había tomado una de las píldoras de ascensión, elevando su cultivo al reino del inmortal del vacío. Capítulo 961. Capítulo 961. Capítulo 426. La evolución final del espacio del sistema 3. Capítulo 961. Capítulo 426. La evolución final del espacio del sistema 3. Ahora que había alcanzado el reino inmortal del vacío, Lin Jin estaba preparado para todo. Era hora de comenzar la evolución del espacio del sistema. Después, Lin Jin cerró el panel del sistema y comenzó a desarrollar el espacio del sistema. Lin Jin convirtió primero los 10 millones de puntos de cosecha en puntos de evolución. Entonces comenzó la evolución. Primera etapa de la evolución. Inmediatamente, se observaron algunas diferencias en el espacio del sistema, acompañadas de un mensaje del sistema. Timbre. Mensaje del sistema. La evolución ha entrado en la primera fase. El nivel del sistema ha disminuido. El nivel de la sala de alquimia ha disminuido. Todas las funciones se han degradado. Espacio del sistema, nivel 9. Primera etapa de la evolución. Tiempo restante. 900 horas, acumulable. 900 horas. Presentador. Lin Jin. Área del campo espiritual. 125, 90-35, mu. Densidad de energía espiritual. 9. Velocidad del flujo del tiempo. 9. Evolution Stage, 1/10, tiempo de entrada diario. 12 horas, completo. Puntos de evolución restantes. 900.000. Segunda etapa de la evolución, el espacio volvió a cambiar. Espacio del sistema, nivel 8. Segunda etapa de evolución. Tiempo restante. 800 horas, acumulable. 800 horas. Presentador. Lin Jin. Área del campo espiritual. 115, 80-35, mu. Densidad de energía espiritual. 8. Velocidad del flujo del tiempo. 8. Tiempo de entrada diario. 12 horas, completo. Etapa de evolución, 2-10. Puntos de evolución restantes. 800.000. Después vino la tercera etapa de la evolución. Cuarta etapa. Quinta etapa. Hasta que la evolución alcanzó la novena etapa. Para entonces, el espacio del sistema había sufrido cambios significativos, volviendo al estado en el que se encontraba cuando Lin Jin lo obtuvo por primera vez. Espacio del sistema, nivel 1. Novena etapa de evolución. Tiempo restante. 100 horas, acumulable. 100 horas. Presentador. Lin Jin. Área del campo espiritual. 10 mu. Densidad de energía espiritual. 1. Velocidad del flujo del tiempo. 1. Tiempo de entrada diario. 2 horas. Etapa de evolución, 9-10. Puntos de evolución restantes. 100.000. En este punto, el campo espiritual en el espacio del sistema había desaparecido, al igual que la sala de alquimia, que volvió a su estado original. Afortunadamente, Lin Jin sabía que tales condiciones se darían durante la evolución del espacio del sistema. Ya había trasladado esas raras plantas espirituales fuera del espacio del sistema y las había plantado en otro lugar. Ahora solo quedaba una evolución, y el espacio del sistema volvería a su estado original. Sin dudarlo un instante, Lin Jin optó por evolucionar. Tras iniciarse esta evolución, dejaron de aparecer avisos del sistema y Lin Jin se encontró de repente en el mundo exterior. En ese momento, ya no podía percibir la existencia del espacio del sistema. El espacio del sistema había desaparecido por completo. Tras la desaparición del espacio del sistema, un cúmulo de luces místicas apareció en lo profundo del mar de conciencia de Lin Jin. Lin Jin entonces estimuló su espíritu del alma para que se acercara a las luces. Cuando el espíritu de Lin Jin tocó las luces, entró inesperadamente en otro espacio. Este espacio era vasto, extendiéndose más allá de lo que alcanzaba la vista, pero estaba desprovisto de vida, completamente yermo en todas partes. En el centro del espacio se alzaban 3 imponentes montañas, cada una de las cuales sostenía una semilla mundial.
El fruto sagrado del samsara, el loto dorado celestial trascendente y el árbol divino del principio Dao habían aparecido en este espacio de esa manera. Lin Jin apenas lo pensó, y al instante siguiente se encontró apareciendo entre tres imponentes montañas. No se esperaba que fuera tan mágico. Dentro de ese espacio, Lin Jin era como un soberano, capaz de aparecer en cualquier lugar que deseara. En el valle entre las tres montañas, había un valle rodeado de altas cumbres. Y en aquel valle, flotaba un cúmulo de luz de 9 colores, idéntica a la luz que había en el mar del conocimiento de Lin Jin. Los pensamientos de Lin Jin cambiaron, y al instante siguiente, apareció junto a esa luz. Esta vez, antes de que Lin Jin pudiera hacer nada, la luz lo arrastró a un espacio vacío. En esa nada, Lin Jin no podía sentir su propio cuerpo, y solo podía observar el espacio vacío cambiar como un dios que observa desde arriba. Lo que se mostraba allí parecía ser la formación de un reino. Lin Jin observó la transición espacial desde el vacío inicial hasta un espacio dimensional. Después de eso, montañas, ríos y lagos aparecieron en ese espacio, seguidos del surgimiento de diversas criaturas. Justo en ese momento, Lin Jin vio llegar a una persona. La presencia de este individuo era difusa, y su reino inescrutable, como si fuera simplemente un mortal. Sin embargo, con solo estar allí de pie, sin hacer nada, su rostro permanecía oculto a la vista. Tras la llegada de esta persona, con un gesto casual, el espacio experimentó un cambio tremendo. Las plantas crecieron descontroladamente e innumerables luces de 9 colores comenzaron a emerger en el espacio. Y entonces, Lin Jin también vio cómo todo el espacio se expandía continuamente. Un pilar de jade de 9 colores brotó de la nada, elevándose hasta los cielos. Después de eso, el individuo extendió la mano, y 3 semillas se materializaron de la nada. Luego esparció las semillas, y después de ser liberadas, las 3 semillas crecieron rápidamente hasta convertirse en el fruto sagrado del samsara, el loto dorado celestial trascendente y el árbol divino del principio Dao. Después, la persona extendió de nuevo la mano, e innumerables luces de 9 colores convergieron, formando finalmente una luz deslumbrante en forma de corazón. La deslumbrante luz se condensó lentamente, formando finalmente un jade blanco en forma de corazón que emitía luz de 9 colores, y en ese momento, el jade blanco en forma de corazón fue colocado dentro del pilar de jade de 9 colores. Tras hacer todo esto, la persona giró la cabeza y miró hacia Lin Jin. Entonces extendió la mano y lo agarró. Parece que eres el espíritu innato de este reino. Por lo tanto, te convertirás en la voluntad espacial de este reino. Sin embargo, antes de eso, necesitas hacer algunas modificaciones. Mientras la persona hablaba, 9 luces de colores comenzaron a parpadear sobre Lin Jin, presumiblemente iniciando la transformación. Este proceso de transformación no fue tan rápido como antes, sino que llevó bastante tiempo, y durante ese periodo, ese individuo no dejaba de murmurar para sí mismo. Al principio, hagámoslo así. Debería ser bastante interesante. En cuanto al nombre, llamémoslo espacio del sistema. Después de eso, la persona continuó la transformación hasta un buen rato después, cuando las modificaciones estuvieron completas, y exhaló un suspiro de alivio. Uf. Finalmente, la transformación se ha completado. Después, todo se reduce a si alguien puede conectar contigo y comprenderte plenamente. Si alguien logra comprenderte plenamente, podría alcanzar nuestro nivel de existencia. Dicho esto, la persona colocó a Lin Jin en el pilar de jade de 9 colores, esa entidad con forma de corazón que irradia luz de 9 colores. Después, la persona abandonó este lugar. Una vez que la persona se hubo marchado, el espacio continuó cambiando y el paso del tiempo dentro de ese espacio comenzó a acelerarse rápidamente. Lin Jin no pudo hacer nada más que mirar. Hasta que, finalmente, apareció una persona y llegó a este espacio. Esta persona era diferente de las demás. Había ascendido del reino inferior de una manera particular. También tras la aparición de esta persona, todo el espacio volvió a sufrir una transformación, con innumerables personas volando y excavando, capaces de destruir el cielo y la tierra con un simple gesto de la mano. Lo que siguió fue el segundo, el tercero. Hasta que, más tarde, surgió otro genio sin parangón, revolucionando el lugar y asombrando a todos los seres que lo habitaban. En cuanto a lo que vino después, no hace falta decirlo. El primer ascendente fue el inmortal primordial, el emperador venerado, y el genio sin par fue el ancestro de los 5 elementos. Al final, ambos se ensarzaron en una gran batalla, destruyendo todo el reino del Dao inmortal. Después de incontables años, el ancestro de los 5 elementos, incapaz de derrotar al inmortal primordial, el emperador venerado, aprovechó una oportunidad antes de ser sellado y envió la voluntad del Dao inmortal.
Lin Jin observó cómo la voluntad del Dao inmortal atravesaba incontables espacios, hasta que finalmente descendió sobre él, que acababa de sufrir un accidente de coche. Y en ese momento, todo se detuvo abruptamente. Lin Jin recobró la conciencia una vez más. Tras presenciar todo esto, Lin Jin lo comprendió todo. También sabía que todo lo que había dicho el ancestro de los 5 elementos era cierto. Después, los pensamientos de Lin Jin cambiaron. Al instante siguiente, reapareció en el mundo exterior. Aunque el sistema ya no existía, el espacio seguía existiendo y las 3 grandes semillas mundiales seguían allí. Lin Jin también sabía lo que tenía que hacer a continuación. Capítulo 962. Capítulo 962. 427. Capítulo 962. 427. Ciudad Inmortal Nansan, familia Lee. Lee King regresaba a la casa de la familia Lee de vez en cuando, y durante todos estos años, nunca había hecho una excepción. Habían transcurrido 500 años, e incluso ella se había convertido en una potencia de la etapa de integración del Dao, no muy lejos de alcanzar la etapa de tribulación. En ese momento, Lee King estaba de pie en el patio, contemplando todo lo que le resultaba familiar a su alrededor con nostalgia en los ojos. Sin embargo, en ese preciso instante, una figura familiar apareció ante ella. Lee King alzó la vista apresuradamente hacia la figura y exclamó sorprendida. Lin Jin, hermano. ¿Tú has regresó? La persona que había aparecido era Lin Jin. Lin Jin miró a Lee King, que tenía delante. Parecía que siempre era así, siempre esperando su regreso, e incluso ahora, seguía igual. King. Al ver a Lee King, Lin Jin dudó en hablar, pero sabía que tenía que hacerlo. Lin Jin, hermano, habla, te escucho, dijo Lee King con una sonrisa. Lin Jin guardó silencio un instante antes de hablar. Tendré que irme de nuevo pronto. Al oír esto, Lee King intentó disimular sus sentimientos, pero no pudo ocultar la decepción en sus ojos. ¿Cuánto durará este viaje? ¿Es peligroso? Lee King pronunció estas palabras con suavidad, pero la amargura en las comisuras de sus labios era difícil de ocultar. Lin Jin dudó, luego dijo. Esta vez no debería ser demasiado peligroso. En cuanto a cuánto tiempo durará, no estoy seguro. Tal vez pronto, o tal vez dentro de mucho tiempo. Lee King quedó desconcertada por sus palabras y guardó silencio durante un buen rato antes de volver a preguntarle a Lin Jin. ¿Cuándo te vas? Su voz seguía siendo tan dulce. Lin Jin hizo una pausa por un momento y respondió. Debería estar listo en los próximos 2 días. Al oír esto, Lee King guardó silencio al instante. Tras un largo rato, alzó la vista y contempló en silencio a Lin Jin. Quédate un poco más de tiempo esta vez. Después de todo, no sabemos cuándo podrás regresar. Lin Jin escuchó esto y miró a Lee King, asintiendo con la cabeza. Está bien. 5 días después, todavía en el patio de la familia Lee. Lin Jin le entregó un anillo espacial a Lee King y luego dijo. Los objetos que hay aquí son suficientes para que avances en tu cultivo hasta el reino Mahayana. Y al final del todo, te he preparado un regalo. Lo he sellado, y solo cuando alcances la cima del Mahayana podrá abrirse. Lee King dio un paso al frente y abrazó a Lin Jin, hablando en voz baja. Aunque desconozco en qué consiste vuestra misión, entiendo que lo que estáis haciendo no es un asunto ordinario. Hagas lo que hagas, recuerda tener muchísimo cuidado. Siempre te estaré esperando. Cuando Lee King se acurrucó en sus brazos, Lin Jin también abrió los suyos, la envolvió y le acarició suavemente el cabello, diciendo. Si todo sale bien esta vez, no deberíamos tener que separarnos de nuevo en el futuro. Lee King miró a Lin Jin y dijo. Está bien. Entonces te esperaré. Lin Jin se marchó, pero no abandonó el dominio de Nanmin. En cambio, se dirigió a otro lugar, el reino secreto de la raza demoníaca. En el reino secreto de la raza demoníaca, dentro del palacio Qingwan, Lin Jin se plantó frente a Wang Qingling y fue directo al grano. Qingling, ayúdame a abrir la barrera hacia el reino inmortal. Necesito ir allí. Wang Qingling no mostró ninguna reacción ante la forma familiar en que Lin Jin se dirigía a ella, la misma que había usado desde el momento en que compartió su alma. Ella no se negó. En cambio, miró a Lin Jin con curiosidad y preguntó. Deberías estar al tanto de la situación en el reino del Dao inmortal, y seguramente comprendes sus peligros. Ahora que acabas de ascender al reino inmortal del vacío, ¿por qué querrías entrar en el reino del Dao inmortal? Lin Jin respondió con determinación. Esta vez, tengo una razón que me obliga a ir. Wang Qingling escuchó esto y no dijo nada, simplemente miró fijamente a Lin Jin, que estaba frente a ella. Lin Jin hizo lo mismo, su mirada firme, encontrándose con la de Wang Qingling. Tras un instante, Wang Qingling desvió la mirada, como si se diera. Está bien.
Esta vez te ayudaré. Dicho esto, continuó Wang Qingling. ¿Cuándo planeas ir al reino del Dao inmortal? Ahora, respondió Lin Jin directamente. ¿Tan urgentemente? ¿No vas a prepararte más? Preguntó Wang Qingling con el ceño ligeramente fruncido. Lin Jin asintió. Todo está listo. Ya podemos partir. Está bien. Siendo así, no preguntaré nada más, concedió Wang Qingling. La barrera espacial del reino secreto de la raza demoníaca podía conectarse directamente con el vacío espacial exterior, y el abuelo Shi Tian, Shi Yuan, había tomado una vez esta ruta hacia el vacío espacial exterior. Tras abandonar el palacio Qingguang, ambos se dirigieron inmediatamente al vacío espacial exterior. Al entrar en el vacío espacial exterior, no se detuvieron y volaron directamente al final del río celeste del vacío. Al ser ambos de cultivo inmortal del vacío, su velocidad era naturalmente mucho mayor que la última vez que habían venido. A toda velocidad, llegar al final del río del cielo del vacío no les llevaría ni medio mes. En el camino, Wang Qingling soltó una risita y le dijo a Lin Jin. La última vez que me pediste ayuda, costó 3 yuan inmortales. ¿Y esta vez? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Por alguna razón, desde su última visita al vacío espacial exterior, Wang Qingling había comenzado a cambiar. Se volvió menos fría y distante, revelando ocasionalmente algunas emociones, como ahora, incluso bromeando a veces con Lin Jin. Esto le produjo a Lin Jin una leve ilusión de que el Wang Qingling de antes parecía haber regresado. Especialmente ahora, después de haberse marchado hace 200 años y haber regresado del vacío espacial exterior, estos 200 años de separación no le hacían sentir distante de Wang Qingling. Al contrario, parecían estar incluso más cerca que antes. Esto hizo que Lin Jin se preguntara si todo era una ilusión, pero la ilusión se sentía tan real. Capítulo 963. Capítulo 963. Capítulo 427. Bienvenidos al reino del Dao inmortal, gran final, 2 capítulo 963. Capítulo 427. Bienvenidos al reino del Dao inmortal, gran final, 2 Lin Jin también sonrió y dijo. Por supuesto. Ya que te pedí que hicieras algo, naturalmente no vendría con las manos vacías, te he preparado un regalo. Tras decir eso, Lin Jin sacó una caja de jade multicolor y se la entregó a Wang Qingling. Este es el regalo que he preparado para ti. Tras decir eso, Lin Jin añadió. No lo mires ahora, espera a que entre en el reino del Dao inmortal, entonces podrás abrirlo. Al sostener la caja de jade multicolor, Wang Qingling no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué tipo de regalo es? Es tan misterioso. Lin Jin esbozó una sonrisa misteriosa y dijo. No te preocupes, seguro que te gustará este regalo. Al oír a Lin Jin decir esto, Wang Qingling la miró con cierta suspicacia. ¿Estás seguro? Lin Jin asintió. In that case, I'll accept it first por supuesto. Tras llegar al final del río del cielo del vacío, ambos colaboraron para romper una vez más las barreras del reino del Dao inmortal, exponiéndolo de nuevo. Antes de marcharse, Lin Jin le dio instrucciones a Wang Qingling. Le he dejado una píldora de ascensión a Qin Qin. Podrá tomarla una vez que alcance la cima del Mahayana. Antes de eso, necesito que la cuides bien. Wang Qingling asintió y luego le preguntó a Lin Jin. Esta vez que entras en el reino del Dao inmortal, ¿estás seguro de que no hay peligro? Lin Jin asintió y dijo. Podría haber algún peligro, pero debería ser menor. Wang Qingling asintió y dijo. Bien. Dado tu carácter misterioso, probablemente tengas muchos ases bajo la manga. Como dijiste que no hay mucho peligro, supongo que estará bien. Entonces. Lin Jin habló directamente con Wang Qingling. Vamos. Tras decir eso, Lin Jin atravesó directamente la barrera y entró en el reino del Dao inmortal. Y una vez dentro del reino del Dao inmortal, Lin Jin retiró inmediatamente el poder inmortal utilizado para estabilizar la brecha en la barrera, y en ese momento, la barrera comenzó a sanar lentamente. Fue entonces cuando Wang Qingling de repente le habló a Lin Jin, que ya había entrado en el espacio del sistema. Cuando te vayas esta vez, ¿cuándo podremos verte de nuevo? Al oír esto, Lin Jin giró la cabeza para mirar a Wang Qingling y dijo. Quizás, cuando algún día puedas sentir el poder de la ascensión, me vuelvas a ver. Cuando Lin Jin dejó de hablar, la brecha en la barrera se cerró una vez más. Y Lin Jin permaneció en el reino del Dao inmortal. Dentro del reino del Dao inmortal, con un simple pensamiento de Lin Jin, apareció un cúmulo de luz de 9 colores. 0. Entonces, el sentido divino de Lin Jin alcanzó aquel cúmulo de luz de 9 colores. Al instante siguiente, Lin Jin sintió repentinamente que todo en el reino del Dao inmortal estaba envuelto por su sentido divino.
Por supuesto, el sentido divino de Lin Jin no era tan exagerado de forma natural. Eso se debía a que lo que Lin Jin sostenía, ese conjunto de luz de 9 colores, era la voluntad del Dao inmortal. Bajo este sentido divino, Lin Jin vio en el centro del reino del Dao inmortal un pilar de jade de 9 colores roto con 2 personas sentadas con las piernas cruzadas encima, y entre ellos, un jade blanco en forma de corazón que emanaba luz de 9 colores. Uno de ellos, cuyo cuerpo fluía continuamente con luz de 9 colores, entraba en ese jade blanco con forma de corazón. Y ese jade blanco, originalmente con forma de corazón, estaba cambiando de color. Solo le faltaba una pequeña punta en el extremo del corazón antes de volverse completamente rojo. Aunque era la primera vez que Lin Jin veía realmente a esa persona, ya había visto su rostro muchas veces antes. No era otro que el venerado emperador inmortal primordial. Y la otra persona sobre el pilar de jade estaba envuelta en el poder de los 9 colores, revelando apenas una forma humana. Debe ser el ancestro de los 5 elementos sellado. Al ver esta escena, Lin Jin también suspiró aliviada. Parece que aún no es demasiado tarde. Tras decir esto, Lin Jin simplemente pensó, y al instante siguiente apareció en lo alto del roto pilar de jade de 9 colores. A la llegada de Lin Jin, ninguno de los dos mostró reacción alguna. Esto se debía a que el venerable emperador inmortal primordial estaba empleando todas sus fuerzas en el refinamiento del corazón del Dao inmortal, y antes de que el refinamiento estuviera completo, le era imposible despertar. Lin Jin no se molestó en venerar al emperador primordial, sino que se acercó directamente a la figura envuelta en la luz de 9 colores. Luego, extendió la mano, acercando la voluntad del Dao inmortal a aquella figura. Al instante, la luz colorida que envolvía a esta persona se dispersó, y la persona que se encontraba en su interior quedó al descubierto. Esta persona no era otra que el ancestro de los 5 elementos. El ancestro de los 5 elementos acababa de ser liberado y aún estaba algo débil, pero inmediatamente dirigió su mirada hacia el corazón Dao inmortal que tenía delante. Menos mal que todavía estamos a tiempo. Tras decir eso, el ancestro de los 5 elementos se volvió hacia Lin Jin y dijo: a estas alturas ya debes entender todo esto. Lin Jin asintió e hizo una reverencia respetuosa. Sí, señor. El ancestro de los 5 elementos asintió y luego habló. El único plan ahora es usar mi cultivo para ayudarte a alcanzar el reino del emperador venerado, y luego, aprovechando las 3 semillas del gran Dao junto con la voluntad del Dao inmortal, permitirte avanzar al reino del soberano único. Sin embargo, este método tiene una desventaja. Solo puede durar 9 respiraciones. Ya lo entiendo, Lin Jin asintió. Pero tras decir esto, Lin Jin miró al ancestro de los 5 elementos con cierta preocupación y dijo: Señor. Pero, si pierdes tu cultivo, me temo. El ancestro de los 5 elementos miró al venerado emperador inmortal primordial opuesto con una mirada resuelta y dijo directamente: esta es la única manera de detenerlo. Por el bien del reino del Dao inmortal y por los incontables cultivadores del mundo del cultivo en el reino inferior, deben hacerse sacrificios. Tenemos que prestarles este camino de cultivo accidentado. Tras decir esto, el ancestro de los 5 elementos extendió la mano e inmediatamente atrajo a Lin Jin hacia él. Al instante siguiente, Lin Jin sintió de repente una inmensa oleada de poder inmortal y yuan inmortal fluyendo hacia su cuerpo. Y su cultivo comenzó a incrementarse rápidamente a un ritmo increíble. Mientras mejoraba el cultivo de Lin Jin, el ancestro de los 5 elementos habló con Lin Jin. Capítulo 964. Capítulo 964. Capítulo 427. Bienvenido al reino del Dao inmortal, gran final, 3. Capítulo 964. Capítulo 427. Bienvenido al reino del Dao inmortal, gran final, 3. Ya que lo sabes todo, también debes saber que aún queda algo de tiempo después de la destrucción del emperador enviado inmortal venerado. Puedes utilizar tu cultivo de soberano único para facilitar la restauración de todo el reino del Dao inmortal. Cuando llegue el momento, te lo dejaré a ti. Lin Jin asintió y dijo: lo entiendo, señor. No pasó mucho tiempo antes de que el cultivo del ancestro de los 5 elementos decayera por completo, mientras que Lin Jin ascendió al reino del emperador venerado. El resto, te dejo a ti. Tras el cese total del cultivo del ancestro de los 5 elementos, su vida también llegó a su fin, y tras estas palabras, desapareció con una sonrisa. Para detener al emperador inmortal primordial venerado, para restaurar el reino del Dao inmortal, el ancestro de los 5 elementos se sacrificó, logrando el cultivo de emperador venerado para Lin Jin, y finalmente, él mismo se disipó.
Después de que el ancestro de los 5 elementos se disipara, Lin Jin simplemente lo deseó, y la voluntad del Dao inmortal se fusionó de nuevo con su mar de conciencia. Al mismo tiempo, dentro del espacio de la voluntad del Dao inmortal, el poder de las 3 grandes semillas del mundo surgió desde dentro, convergiendo en el cuerpo de Lin Jin. El poder de las 3 grandes semillas del mundo, junto con la voluntad del Dao inmortal en el mar de conciencia de Lin Jin, hizo que el cultivo de Lin Jin continuara aumentando. Al mismo tiempo, el sentido divino de Lin Jin, y su conexión con todo el reino del Dao inmortal, se estrecharon cada vez más. En ese instante, el corazón del Dao inmortal se tornó completamente rojo. Y entonces, un aura aterradora emanó del cuerpo del venerable emperador inmortal primordial, que se encontraba frente a Lin Jin. En un instante, una voz demasiado exaltada gritó: «Ja ja ja. Lo he logrado. Finalmente he refinado el corazón del Dao inmortal. Soy el verdadero gobernante del reino del Dao inmortal. Emperador de los 5 elementos, has perdido». Pero en cuanto terminó de hablar, se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Ante él no había rastro del ancestro de los 5 elementos, sino un hombre extraño de pie allí. Y de aquel desconocido, no pudo percibir ninguna presencia. ¿Quién eres? El venerado emperador inmortal primordial se puso inmediatamente en alerta y rápidamente preguntó al hombre que tenía delante. Pero el hombre lo miró con calma y le dijo directamente: «El emperador de los 5 elementos no ha perdido. ¿Eres tú quien ha perdido, venerable emperador inmortal primordial?» En cuanto el hombre pronunció sus palabras, un instante después, emanó de él un aura indescriptible. Entonces el hombre no dudó y habló directamente. «Yo, Lin Jin, en nombre del gobernante del reino del Dao inmortal, te despojo de tu cultivo de venerable emperador y lo devuelvo al reino del Dao inmortal. Yo, Lin Jin, en nombre del gobernante del reino del Dao inmortal, te despojo de tu poder de las leyes de venerable emperador y lo devuelvo al reino del Dao inmortal. Yo, Lin Jin, en nombre del gobernante del reino del Dao inmortal, te despojo de tu espíritu del alma venerada del emperador y lo devuelvo al reino del Dao inmortal». Esta voz, como una maldición, hizo que el miedo dentro del venerado emperador inmortal primordial creciera y se extendiera rápidamente. Tras apagarse la voz, el venerable emperador inmortal primordial descubrió que el corazón del Dao inmortal que acababa de refinar había perdido repentinamente su respuesta, y el corazón del Dao volvió a ponerse blanco. Y su cultivo, su comprensión del poder de las leyes y su espíritu del alma, estaban siendo rápidamente extraídos de su cuerpo y disipándose en todo el reino del Dao inmortal. «No, soberano. Es imposible, yo debería haber sido el soberano, no es posible». El emperador inmortal primordial venerado rugió, pero fue en vano. En un instante, el venerado emperador inmortal primordial, instigador de la destrucción del reino del Dao inmortal, se disipó por completo. Y todo lo que había adquirido antes también fue devuelto al reino del Dao inmortal. Tras despojar al venerable emperador inmortal primordial de todo, Lin Jin dejó de prestarle atención. En cambio, escaneó todo el reino del Dao inmortal con su sentido divino y volvió a hablar. «Yo, Lin Jin, en nombre del gobernante del reino del Dao inmortal, devuelve mi cultivo al reino del Dao inmortal para ayudar en su restauración». Tan pronto como pronunció sus palabras, aunque no habían transcurrido ni 9 respiraciones, enormes cantidades de poder inmortal y yuan inmortal, así como diversos poderes de las leyes, comenzaron a surgir del interior del cuerpo de Lin Jin. Y el nivel de cultivo de Lin Jin comenzó a declinar rápidamente. 0. Al mismo tiempo, todo el reino del Dao inmortal comenzó a cambiar. Innumerables montañas y tierras inmortales destrozadas comenzaron a converger y a reagruparse lentamente. Incluso el pilar inmortal bajo los pies de Lin Jin comenzó a repararse lentamente. Lin Jin observó todo lo que tenía delante y no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. «Creo que no tardará mucho. Nos volveremos a encontrar en este reino del Dao inmortal». El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 3000 años desde que Lin Jin se marchó. 2000 años, semejante intervalo para los mortales, incluso las dinastías entre los mortales probablemente habrían cambiado innumerables veces. Para Li Qingqing, sin embargo, estos 3000 años le habían permitido ascender con éxito desde la etapa de integración del Dao hasta la cima del Mahayana, alcanzando el zenit del mundo del cultivo. De ahora en adelante, solo tomando la píldora de la ascensión podría volver a superarse. En ese momento, en la residencia de la familia Li, dentro de la ciudad inmortal de Nansan, en el dominio de Nanming, Li Qingqing y Wang Qingling estaban sentadas una frente a la otra, conversando. Wang Qingling, sosteniendo la píldora de ascensión contenida en una caja de jade, preguntó: «Qingqing,
¿Piensas tomar esta píldora de ascensión ahora? Li Qingqing asintió y dijo. Sí, hermana Qingling. Planeo tomar la píldora de ascensión ahora, para ascender al rango de inmortal del vacío. Después de alcanzar el rango de inmortal del vacío, necesito que la hermana Qingling me ayude a abrir el muro fronterizo, ya que deseo ir al reino del Dao inmortal para verlo. Al oír esto, Huang Qingling se quedó sin palabras. ¿Tú, acaso no sabes lo peligroso que es el reino del Dao inmortal? Li Qingqing asintió y dijo. Lo sé. Pero él está ahí. Las palabras de Li Qingqing dejaron a Huang Qingling aún más sin habla. Qingqing, tú. Suspiró. Realmente no hay nada que discutir contigo. Ni siquiera sé cuándo te enamoraste de él. Al oír esto, Li Qingqing primero sonrió, luego su rostro adquirió un tono nostálgico y dijo. Quizás fue en aquel momento, cuando me capturaron y me llevaron a la casa de subastas, en mi momento de mayor indefensión. Capítulo 965, fin. Capítulo 965. Capítulo 427. Bienvenido al reino del Dao inmortal, gran final, 4. Capítulo 965. Capítulo 427. Bienvenido al reino del Dao inmortal, gran final, 4. Y fue entonces cuando Lin Jing apareció de repente. Entiendo, Huang Qingling asintió. En ese momento, Li Qingqing habló de repente, dirigiéndose a Huang Qingling. Solo tú, hermana Qingling, has despertado a un fragmento de alma que ha recuperado todos los sentimientos hacia el hermano Lin Jing. ¿No sientes nada por él? Tras oír esto, el rostro de Huang Qingling se sonrojó involuntariamente. Luego, se apresuró a hablar para disimularlo. ¿Quién sentiría algo por él? Tras esto, Huang Qingling apretó los dientes y dijo. Ese sinvergüenza. Él sabía que yo había estado buscando pistas sobre mis padres todo este tiempo, pero esperó hasta el último momento antes de irse para dármelas. Me hizo buscar en vano durante mucho tiempo. Li Qingqing no pudo evitar reírse al oír esto. Jeje. Tienes razón, hermana Qingling, es un sinvergüenza. En ese momento, Huang Qingling también intervino rápidamente. Just take the ascension pill first. Vale, vale. Cuando llegue el momento, te ayudaré a entrar en el reino del Dao inmortal. Sin embargo, debemos acordar de antemano que si es seguro, puedes ir, pero si hay peligro, debes regresar inmediatamente. Antes de que se fuera, le prometí que te cuidaría bien. Li Qingqing asintió y luego dijo. No te preocupes, hermana Qingling. Conozco mis límites. Un mes después, al final del río celestial semejante al vacío, en el mismo lugar original, Huang Qingling y Li Qingqing, ambos con un poder inmortal fluyendo a su alrededor, fruncieron el ceño mientras miraban hacia el espacio vacío frente a ellos. Li Qingqing le preguntó a Huang Qingling. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué no se puede abrir la barrera que conduce al reino inmortal? Huang Qingling frunció el ceño mientras miraba fijamente la barrera que tenían delante. Ya la habían roto 2 veces antes, abriendo fácilmente en ambas ocasiones la barrera hacia el reino inmortal, pero esta vez, a pesar de sus largos esfuerzos, no habían logrado abrirla. Es evidente que debieron producirse cambios tremendos en el reino del Dao inmortal, y estos cambios podrían estar relacionados con Lin Jing. Entonces Huang Qingling tomó la palabra, compartiendo su especulación. Debe haber habido algunos cambios dentro del reino del Dao inmortal de los que no somos conscientes, y es muy probable que estos cambios estén relacionados con Lin Jing. Li Qingqing, al contemplar la barrera espacial que permanecía intacta a pesar de sus ataques, se sumió en una profunda sensación de pérdida. Cambios en el reino del Dao inmortal. ¿Eso significa que realmente no tenemos ninguna manera de volver a ver al hermano Lin Jing? Al oír esto, Huang Qingling hizo una pausa antes de hablar. Quizás aún haya una manera. Solo es que no es algo que podamos controlar. ¿Por dónde? Li Qingqing, recobrando inmediatamente el ánimo, le preguntó con urgencia a Huang Qingling. Antes de que Huang Qingling pudiera hablar, como si respondiera Li Qingqing, el mundo entero pareció sufrir un cambio drástico. Ambos sentían claramente como si una llamada celestial los guiara a otro lugar, más apropiado para ellos. Parecía el ritmo de la ascensión. Sintiendo esa vocación, los ojos de Huang Qingling se iluminaron al instante mientras decía emocionada. Esto es todo. Antes de irse, Lin Jingling dijo que si sentíamos el poder de la ascensión, podríamos volver a verlo. Ascensión. Al oír esto, los ojos de Li Qingqing se llenaron instantáneamente de determinación. Y en ese momento, sobre sus cabezas apareció un portal que irradiaba luz de 9 colores. La aparición del portal estuvo acompañada por la formación de coloridas nubes de tribulación. Sin embargo, justo cuando las nubes de tribulación comenzaron a formarse, antes de que pudiera caer ningún rayo de tribulación, parecieron detectar el cultivo de ambos e inmediatamente se disiparon sin reaparecer.
Tras disiparse las nubes de la tribulación, el portal se abrió con música celestial resonando en su interior, y la energía inmortal se derramó, provocando una sensación instantánea de frescura y claridad mental. Tras la aparición del portal, la energía inmortal trazó un camino de 9 colores hasta sus pies. Huang Qingling y Li Qingqing se miraron y luego, respondiendo al llamado, se adentraron en el sendero de 9 colores. Entonces, los dos siguieron el camino de 9 colores hacia el portal, desapareciendo de la vista. Esto es, el reino del Dao inmortal. Li Qingqing y Huang Qingling, contemplando la escena que tenían ante sí, que superaba en magnificencia cualquier cosa del reino Xuanqing, y sintiendo la densa energía inmortal, murmuraron. Justo cuando empezaban a hablar, una voz muy familiar, una que jamás olvidarían en su vida, llegó hasta ellos. Así es. Este es el reino del Dao inmortal. Qingqing, Qingling. Bienvenidos al reino del Dao inmortal. El final del libro. Lo escuchaste en Kyokai Novelas Ligeras.